Shalom, estimados Javerí Yaquerín. Vamos a dar inicio a nuestro primer programa en este proyecto de estudiando la Parashat con el Moreh Meir. Y hoy, estimados Javerín, nos corresponde la Parashat Bereshit y vamos a hablar precisamente de Bereshit. Vamos a hablar de por qué necesitamos el Edén. ¿Por qué necesitamos estar en el Gan Eden? Este es nuestro tema en el día de hoy y el inicio de un proyecto que hemos denominado estudiando la Parashat. He escuchado, estimados Javerín, de muchas personas que Boré Olam creó al ser humano y lo colocó en el Gan Eden para que viviera allí toda la vida. Ese sería el lugar elegido por Hashem para el ser humano. ¿Es esto cierto, Javerín? Si es así, ¿por qué Hashem entonces crea un mundo tan inmenso, tan maravilloso, para solamente colocar al ser humano en un pequeño lugar llamado el Gan Eden? Esto, obviamente, que debería ponernos a pensar y analizar qué es el Gan Eden. Porque si hay un mundo inmenso que Hashem crea, ¿por qué colocar en ese mundo tan inmenso un lugar específico muy pequeño en comparación al mundo? Y es allí donde coloca al ser humano. ¿Por qué? ¿Qué es el Gan Eden? Para comenzar, debemos contextualizar el texto y llegar a donde aparece la expresión Gan Eden, para de esa manera poder comprender. La Torah nos habla, Javerín Yaquerín, de un principio, Bereshit, en hebreo. En este principio, en Bereshit, vemos la creación de manera progresiva. Es decir, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el día séptimo. Al séptimo día o en el día séptimo, nos dice el texto de la Torá que Hakadosh Baruj Hu cesó para hacer la Azot. Y esto es muy importante, estimados Javerín, porque esto nos habla de una continuidad. Es decir, no, esto no queda aquí, hay una continuidad, hay un mundo que nos espera. Y entonces, vamos a ver, como ven en la gráfica, que en el primer día vemos que Hakadosh Baruj Hu nos hace una separación, nos muestra la luz y la oscuridad, las luminarias, las distinguió entre la luz y la oscuridad. Dice el texto de la Torá, Vaikra Elohim la or, Yom Belahoshech Kara Laila, Vaihi Eret, Vaihi Boker Yonechat. Llamó Hashem a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y fue el día, y fue el atardecer, perdón, y el amanecer. Y con esto concluyó el Boré Olam el día 1. Luego vemos en el día 2 las aguas de las aguas. En el día 2 comienza la separación de las aguas.
Dice el texto de la Torá, Vayomer Elohim, Yehi Rakia, Betoch Hamayim, Yehi Madvil Ben Main Lamain. Hashem dijo, haya un espacio entre las aguas y que separe entre ambas aguas. A esa separación, las que quedaron arriba, Hashem las llamó cielo. Y las que quedaron abajo, hace una separación entre lo seco y las aguas, las coloca en un lugar y hace los mares. Y a lo seco, Hakadosh Baruj Hu llamó tierra. De esta manera podemos ver que Hakadosh Baruj Hu, al tercer día o al segundo día, en la separación de las aguas, separa el cielo y la tierra. Dice el texto de la Torá, Vaikra Elohim, la rakia shamaim, Vaihi eret, Vaihi boker, yom sheni. Llamó Hakadosh Baruj Hu al firmamento cielo, y fue la tarde y el amanecer, yom sheni, el día 2. De esta manera, vemos que Hakadosh Baruj Hu, en el cuarto día de la creación, nos da el sol y la luna. Luego viene el quinto día, y en el quinto día, Hashem crea los animales. Boreolán crea los animales, los peces, los reptiles y las aves. Y al sexto día de la creación, Boreolán dice, Vayomer Elohim hace Adán, Besalmenú, Kit Motenu. Hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestro diseño. Vayhi Eret, Vayhi Boker Yom Hashishi. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y al séptimo día cesó Boreolán de toda la creación que había hecho para hacer, es decir, para darle continuidad a lo que había creado. Es aquí, estimados Japerín, donde la Torá, luego del quinto día, donde crea el reino animal, el sexto día crea el ser humano, y en el séptimo día cesa de la obra para entregársela al ser humano, nos habla el texto de la Torá de un lugar específico que Hashem hizo y plantó un jardín llamado Edén, donde colocó al ser humano, el cual había formado. Es aquí, estimados Javerín, donde aparece el Gan Eden. Hay varias cosas, Javerín Yaquerín, que hay que ver acá. Número uno, ¿por qué habiendo un lugar lleno de árboles, animales, mares, todo perfectamente creado y ordenado para el ser humano, Hashem hace un espacio reducido para colocar al ser humano en un jardín llamado Gan Eden? ¿Por qué el jardín? ¿Qué es el jardín? ¿Qué hay en el jardín? Nos dice el texto de la Torá que en el Gan Eden se encuentra en el oriente. Ese es el lugar donde aparece el Gan Eden. Y ese es el segundo punto que debemos analizar de toda esta trama que nos muestra el texto de la Torá. Bien, para explicar el por qué Hashem colocó al ser humano en el Gan Eden, debemos estudiar, debemos indagar, debemos introducirnos en el texto de la Torá, quien nos va a enseñar el propósito por el cual Hakadosh Baruj Hu coloca al ser humano en el Gan Eden.
Luego de terminar la creación, Hashem plantó un jardín y coloca al ser humano allí. Pero, ¿por qué y para qué? La respuesta, Jaberí Yaquerín, la tenemos en el mismo texto de la Torah. Veamos. Cuando la creación fue completada, cuando la creación fue terminada totalmente, Hashem agarra al ser humano y lo coloca en el Gan Eden. Pero antes de hacer esto, Hakadosh Baruj Hu trae a los animales y se los enseña al ser humano. De hecho, dice el texto de la Torá que fue el ser humano quien le colocó nombres a los animales. Y esto es importante, estimados Javerín. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de acá, Javerín Yaquerín, es que vamos a ver el por qué necesitamos el Gan Eden, el por qué es necesario entrar al Gan Eden. Vemos allí que Hakadosh Baruj Hu le muestra el reino animal a los seres humanos. Cuando leemos el texto de la Torá en un sentido peshat, podemos interpretar que el ser humano está por encima de los animales, que el ser humano tiene plena autoridad sobre los animales. Y es por ello que Hashem le muestra a los animales para que éste se enseñoree sobre los animales, para que le ponga nombre a los animales y sea quien predomine a los animales. Sin embargo, cuando vamos a ver en un sentido drash, en un sentido zot, vamos a ver el mensaje que nos quiere mostrar la Torá con respecto a la acción de Hashem de traerle los animales al ser humano y luego introducirlo al Gan Eden. Y es que Hashem le muestra al ser humano los animales para enseñarle que las características, los rasgos de cada animal están introducidos en los seres humanos. Y este es el mensaje que nos quiere proyectar el texto de la Torá. La forma o como proyectes el animal que está dentro de ti, vas a mostrar esa capacidad y esa inclinación hacia el animal. Recordemos que la Torá nos dice que Hashem bendijo a Adán y a Java con la procreación y les ordenó conquisten y dominen los peces del mar, las aves del cielo y los animales de la tierra. Nuevamente vemos de una manera literal que esto significa que el ser humano está por encima del reino animal. Sin embargo, cuando leemos en sentido sot, vamos a ver que Hashem le dice al ser humano, he insertado en ti todas las características de los animales. Te ordeno y te aconsejo conquistarlos, dominarlos, para que puedas usarlos para el bien. En el momento y en el grado adecuado, cuando tengas que ir a este mundo que he preparado para ti. Hay un mundo que he preparado para ti.
Pero este mundo tienes que entrar primeramente y dominar esas pasiones, esos deseos que hay dentro de ti, ese animal que está dentro de ti. He traído delante de ti los animales, Adán, para que puedas dominarlos, para que puedas poseerlos. Cada animal que he puesto sobre ti tiene tus características. De esa manera, tienes que controlar, dominar ese animal que está dentro de ti. Por eso necesitas entrar al Gan Eden, porque es en el Gan Eden donde te voy a dar la instrucción para que puedas dominar esa mala inclinación, ese Yetzer Hara. Si puedes controlar ese animal que está en ti, entonces vivirás una vida con propósito. Tienes un mundo delante de ti que puedes disfrutar. Pero si el animal te controla a ti, entonces estarás viviendo una vida pasajera con un instinto animal. Por eso necesario es que cuando entres al mundo que te espera, puedas dominarlo, pero necesitas la Torá. Necesitas tener mi instrucción para que a través de allí puedas entonces controlar esas pasiones, esas inclinaciones. En el Gan Eden se encuentra la Torá. La Torá es el árbol de la vida y los que se aferran a ella vivirán. Necesitamos el Gan Eden. Es el lugar donde está el entrenamiento para salir a un mundo que nos espera, pero esta vez con la Torá en las manos. Con la Torá en las manos lograremos sobrevivir. Recordemos, estimados Javerín, que el Gan Eden salen 4 ríos que llenan, que cubren toda la tierra. Y estos 4 ríos son las interpretaciones de la Torá que llenarán la tierra de esa agua que limpia, que es la Torá. Y ese lugar, el Gan Eden, que está en el oriente, que queda en un lugar muy, muy, muy pequeño de este mundo que Hashem ha creado, es Israel. De Israel saldrá la Torá para llenar al mundo con esa agua que limpia, que purifica la Torá. Recordemos que dice la Torá, de Zion saldrá la guía, la Torá, y de Jerusalén saldrá el Debar Hashem, la voluntad de Hashem. Shabbat Shalom, estimados Javerín, Yekarín, que podamos tener los méritos para entrar al Gan Eden, para que podamos en ese lugar, en el Gan Eden, prepararnos. Es el lugar de entrenamiento. Es el lugar donde tenemos que dominar esos animales que llevamos dentro, de controlar esas pasiones y salir al mundo que Hashem ha preparado para cada uno de nosotros.